lado del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquella mañana a las 6:38 dispararon 404 veces, matando a 2 de sus escoltas y una mujer que transitaba en auto por la zona. No es rumor, no es ficción, y esta vez tampoco es corrido. La madrugada en Michoacán fue abruptamente interrumpida por un ruido ensordecedor que partía el cielo. Helicópteros Black Hawk surcaban las alturas, mientras en tierra retumbaban los motores de un convoy militar avanzando por caminos de terracería. Las sirenas, el estruendo de botas en la tierra y las comunicaciones agitadas por radio anunciaban un movimiento maestro en marcha. En los alrededores, habitantes atentos grababan con sus celulares. Los videos comenzaron a circular en redes sociales casi instantáneamente, mostrando unidades tácticas desplegándose en medio de la penumbra y cortes de carretera custodiados por elementos de élite. Es Harfuch, algo grande va a pasar, escribió un usuario en Twitter mientras otro compartía imágenes de drones sobrevolando aldeas y ranchos, inspeccionando cada rincón como ojos omnipresentes. La tensión en los pequeños poblados era palpable. Las luces de los reflectores iluminaban el paisaje montañoso y los habitantes, acostumbrados al dominio del crimen organizado, permanecían encerrados, con la respiración contenida. Michoacán, una tierra que muchos consideran parte del corazón del CJNG, amanecía este día como escenario del golpe más contundente en años. Los rumores de un megaoperativo ya rondaban en algunos canales anónimos de Telegram desde la noche anterior, pero nadie esperaba la magnitud de lo que estaba por desenlazarse. Las redes estallaban con teorías y primeras imágenes filtradas, y un nombre ya comenzaba a dominar las discusiones. El tiburón. A la cabeza de este histórico despliegue se encontraba Omar García Harfuch, hombre que en los últimos años se ha posicionado como uno de los principales arquitectos de los golpes más certeros contra el narcotráfico en México. Su nombre no es nuevo para quienes siguen de cerca la lucha contra los cárteles, y su fama como estratega meticuloso y ejecutor implacable lo ha convertido en una figura clave en la guerra contra organizaciones como el CJNG. Este operativo, en particular, representaba una jugada maestra, cuidadosamente planificada durante meses, con un nivel de precisión que solo alguien con su experiencia podría liderar. Se dice que todo comenzó con información privilegiada, obtenida de un infiltrado en uno de los círculos cercanos al CJNG. Este informante habría revelado coordenadas específicas, movimientos sospechosos y la identidad de El Tiburón, lugarteniente clave y pieza fundamental en la maquinaria del cártel en la región de Tierra Caliente. Sin embargo, Harfuch sabía que confiar exclusivamente en una fuente sería un error. Se desplegó una estrategia multidimensional que incluía la obtención de inteligencia adicional a través del uso de tecnología de punta, incluida la interceptación de comunicaciones, el apoyo de drones y operativos de vigilancia encubierta en puntos estratégicos. Desde las oficinas centrales en la Ciudad de México, un equipo reducido de mando, supervisado directamente por Harfuch, trabajó incansablemente en elaborar un cerco alrededor de las rutas clave de abastecimiento del cártel en Michoacán. Se integraron agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como apoyo de fuerzas federales, creando una coalición única entre instituciones que rara vez operan juntas con tal efectividad. Según fuentes cercanas, el objetivo era claro: no solo golpear la infraestructura financiera del CJNG, sino también capturar a uno de los principales operadores regionales y con ello enviar un mensaje contundente. El diseño del operativo también tomó en cuenta la complejidad del terreno. Michoacán no es terreno fácil para ningún enfrentamiento. Su geografía montañosa y sus intrincados caminos rurales ofrecen ventaja a quienes han hecho del lugar su refugio. Pero Harfuch, como lo ha demostrado antes, no deja ningún detalle al azar. Equipos tácticos comenzaron a posicionarse en los días previos, camuflados entre la vegetación o infiltrados como civiles en ranchos locales para no levantar sospechas. Mientras tanto, en las sombras, los mecanismos del operativo
se mantenían en completo hermetismo, evitando filtraciones que pudieran llegar a las manos equivocadas. Solo unos pocos sabían con certeza lo que estaba por suceder, y mientras las primeras luces de los helicópteros se proyectaban sobre los cielos de Michoacán, aquel trabajo meticuloso finalmente cobró vida. Apenas el primer rayo de luz tocaba el horizonte cuando el pulso de Michoacán se aceleró. Desde el aire, los helicópteros Black Hawk rugían con potencia mientras penetraban el cielo grisáceo, marcando el comienzo del enfrentamiento. Abajo, las brechas serpenteantes y los caminos de terracería se veían cubiertos por convoyes militares que avanzaban en formación cerrada. Cascos negros, miras brillando bajo la tenue luz y órdenes emitidas con precisión llenaban el espacio. En una maniobra calculada, drones tácticos con cámaras térmicas comenzaron a sobrevolar las zonas críticas, escaneando montañas y escondites donde las células del CJNG solían refugiarse. Área despejada, se escuchaba en las transmisiones de radio, mientras las unidades tácticas continuaban avanzando hacia lo inevitable, el fuego cruzado. El eco de los primeros disparos retumbó sobre el camino principal, un enfrentamiento directo entre las Fuerzas Armadas y un grupo del CJNG que aparentemente había sido alertado. La primera línea de vehículos blindados desaceleró, formando barricadas improvisadas mientras los soldados descendían rápidamente con rifles en mano. ¡Cúbrete ahí!, rugió un mando superior mientras las ráfagas perforaban el aire, al tiempo que el horizonte se iluminaba con destellos de las detonaciones. Las balas silbaban, rebotando en las placas reforzadas de los vehículos. Desde un punto estratégicamente elevado, un operador del cártel disparaba con un rifle de alto calibre intentando derribar uno de los Black Hawk. «Tenemos tirador en la colina», se escuchó por la radio, seguido por el inconfundible zumbido de un dron dirigiéndose hacia la ubicación señalada. El asedio no era un juego improvisado. Desde el mando central del operativo, Harfuch supervisaba cada asalto, cada giro. Un convoy que había quedado bloqueado por un intento de emboscada fue ordenado a retroceder milimétricamente, abriendo una nueva ruta hacia el objetivo. Mientras tanto, las granadas de humo comenzaron a llenar el espacio visual entre los combatientes. El ZNG, mostrando su habitual agresividad, parecía dispuesto a defender su territorio hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, la coordinación militar fue superior. Un cerco se cerraba sin tregua alrededor de ellos. Los soldados infiltrados en las horas previas aprovecharon para salir de las sombras y atacar desde ángulos inesperados, sorprendiendo a los sicarios que ya luchaban por mantener sus posiciones. Cuando las fuerzas del orden finalmente lograron avanzar hacia uno de los almacenes marcados como objetivo, un estallido detuvo su paso momentáneamente. Había sido una trampa explosiva que planeaba inutilizar vehículos clave, pero el impacto fue mitigado gracias a las placas reforzadas del convoy. «¡Resistan! ¡Esto no ha terminado!», exclamó un comandante al tiempo que se desplegaban refuerzos por vía aérea. El caos era absoluto en el campo, pero la experiencia y la coordinación del operativo comenzaban a inclinar la balanza. Las primeras señales de rendición del CJNG eran evidentes. Armas tiradas, sicarios heridos, intentando escapar por senderos secundarios. Michoacán ardía, pero el control estaba a punto de pasar de las sombras del cártel al mando calculador de Harfuch. Entre el cruce del fuego y el caos, una transmisión de radio marcó el momento clave del operativo. Objetivo localizado. Ingresando al perímetro. Las Fuerzas Armadas, guiadas por las coordenadas precisas obtenidas semanas atrás, convergieron en un rancho aparentemente abandonado, rodeado de montañas y espesos matorrales. Los drones térmicos ya habían detectado movimientos inusuales en los almacenes subterráneos, y era cuestión de segundos para que los elementos tácticos irrumpieran. Con una sincronización perfecta, las unidades especiales asaltaron la propiedad desde múltiples flancos, derribando puertas reforzadas mientras los helicópteros iluminaban el área desde arriba.
La operación iba directo al corazón logístico del CJNG en la región. Dentro de aquellas bodegas, los soldados encontraron un escenario perfectamente preparado. Fardos de droga apilados en un sistema casi militarizado, camuflados entre sacos de granos. «Confirmen el hallazgo», exigió la voz de un comandante a través de los radios. En minutos, se confirmó lo que sería una de las mayores incautaciones del año. 3 toneladas de metanfetaminas empaquetadas y listas para distribución nacional e internacional. Esta sustancia, conocida por ser una de las principales fuentes de ingreso del CJNG, representaba un golpe directo a su infraestructura financiera. «Esta operación es un quiebre en sus redes económicas», declaró un alto mando tras el hallazgo. Los peritos ingresaron de inmediato para recolectar pruebas, filmar el cargamento y levantar las muestras necesarias, mientras los soldados custodiaban con precisión quirúrgica cada esquina del almacén. Afuera, un par de vehículos modificados para el trasiego de droga esperaban apagados, y al inspeccionarlos, se encontraron más compartimentos secretos diseñados para ocultar cargamentos en ruta. Dentro del narcotráfico, esto no era solo un almacén, era una obra clave de logística, desmantelada en una sola noche. El impacto de este decomiso no es solo cuantitativo, es simbólico. Desarticular estos puntos es asestarle al CJNG donde más les duele, señaló uno de los estrategas involucrados en el operativo. Mientras las autoridades aseguraban el cargamento y lo trasladaban bajo estricta vigilancia, los ecos del golpe ya resonaban en todo el entorno criminal del país. Pero el verdadero momento culminante de esta operación fue la captura del Tiburón, uno de los hombres más buscados en la región de Tierra Caliente y lugarteniente de confianza directa de El Mencho. Su nombre, temido en 1900 callejones y conocido en los pasillos de las oficinas de inteligencia, era sinónimo de violencia y control territorial en el occidente del país. Identificado como el cerebro detrás de las rutas de distribución de metanfetaminas hacia los Estados Unidos y operador logístico de los laboratorios clandestinos del CJNG, el Tiburón no solo representaba un eslabón crítico en la maquinaria del cártel, sino también una de las piezas más protegidas por su cúpula. Su caída significaría el principio del desmoronamiento de una de las redes más lucrativas del grupo criminal. El arresto se dio minutos después del aseguramiento del almacén. Mientras las tropas aún aseguraban la zona, un dron detectó movimiento en una de las salidas traseras del rancho. Las imágenes térmicas captaron un vehículo blindado, intentando abrirse paso hacia un camino secundario. La alerta regresó a todos los mandos. Es el objetivo principal. Movilicen intercepción. Sin dar tregua, un equipo especial bloqueó el paso del vehículo utilizando barreras móviles mientras un helicóptero Black Hawk descendía, cortando cualquier posibilidad de fuga. Desde el interior, después de unos tensos segundos, emergieron 3 hombres armados, pero solo uno llamó la atención inmediata de los operativos. Objetivo confirmado. Es el Tiburón, transmitió uno de los comandos tras un intercambio frenético. El criminal, conocido por su carácter implacable y lealtad férrea hacia el CJNG, fue reducido rápidamente. Según narra uno de los elementos que participó en su detención, el tipo no dijo una sola palabra. Estaba frío, como si supiera que tarde o temprano esto iba a pasar. Sin embargo, esa misma templanza se quebró cuando le despojaron de sus pertenencias, entre ellas un teléfono satelital de último modelo que presuntamente contenía información sensible sobre operaciones del cártel. Al ser llevado hacia una de las unidades militarizadas, un mando operativo expresó directamente lo que esta captura implicaba. Con este arresto estamos enviando un mensaje claro. Ni su poder ni su dinero son inmunes. Hoy se derrumbó una pieza clave y su ausencia va a resonar en toda la estructura del cártel. El despliegue fue documentado en video por las fuerzas encargadas, imágenes que pronto llegarían a medios nacionales e internacionales. Mientras, el Tiburón
era trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Los rumores ya comenzaban a correr en los canales internos del crimen organizado. La figura que había dominado rutas claves y operativos estratégicos del CJNG ahora estaba en manos de las autoridades, marcando un punto de inflexión que, como dijeron los altos mandos, puede romper el equilibrio en Tierra Caliente de una manera que no veremos en años. El tiburón, identificado como Ramiro Acosta Gutiérrez en los registros oficiales, era mucho más que un lugarteniente promedio dentro del CJNG. Su ascenso en la estructura criminal no fue coincidencia. Comenzó su carrera como sicario raso en los primeros años de expansión del cártel hacia Michoacán. Según informes confidenciales de inteligencia, su habilidad para coordinar ataques y gestionar territorio lo convirtió rápidamente en una figura destacada dentro de la organización. Su apodo se ganó tanto por su frialdad operativa como por su habilidad para olfatear la sangre en el terreno, eliminando amenazas internas y rivales del cártel con precisión quirúrgica. Para muchos, en la estructura criminal, se convirtió en la mano derecha de confianza para controlar la producción de metanfetaminas desde los laboratorios más ocultos hasta las plazas donde el CJNG domina sin titubeos. Acosta Gutiérrez era señalado como el diseñador principal de las rutas clandestinas de narcotráfico desde Michoacán, pasando por el Pacífico, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, convirtiendo regiones rurales en corredores de trasiego altamente protegidos. También operaba como enlace directo con compradores estadounidenses, un rol que no solo le otorgó poder financiero, sino acceso al círculo interno de líderes como el Mencho. Los contactos que forjó en la región de Tierra Caliente le permitieron consolidar laboratorios de alta capacidad en las montañas, produciendo cantidades industriales de metanfetamina. Incluso se le atribuía la implementación de estrategias, como el uso de drones para monitorear fuerzas rivales o detectar movimientos sospechosos en su zona de influencia, algo pocas veces visto en otros cárteles. A lo largo de los años, su reputación creció junto con los rumores que rodeaban su forma de operar. Un líder temido por su crueldad, pero admirado por su eficiencia entre sus propios hombres. Sin embargo, en el mundo del narcotráfico, la confianza siempre tiene un límite frágil, y las especulaciones sobre su caída no tardaron en aparecer. Fuentes cercanas a la seguridad nacional aseguran que movimientos recientes en su círculo señalaron fracturas internas. Se habla de alguien que filtró información estratégica a las autoridades, tal vez un aliado, convertido en enemigo en busca de venganza o favores del gobierno. Otros creen que el CJNG había comenzado a dudar de su lealtad debido a supuestas negociaciones secretas con un cártel rival. Lo cierto es que su localización exacta filtrada a las autoridades fue demasiado precisa para ser obra del error o del azar. Las traiciones no son cosa nueva en la historia de los cárteles, pero este golpe tocó fibras sensibles dentro del CJNG. Acosta Gutiérrez, quien hasta hace poco se creía intocable dentro del organigrama criminal, terminó siendo una vulnerabilidad explotada con precisión milimétrica. Su captura no solo representó un triunfo para las autoridades, sino que dejó en evidencia las grietas en las que incluso los titanes del crimen organizado pueden caer. El golpe asestado al CJNG no solo desarticuló una de sus operaciones más importantes en Michoacán, sino que también encendió alertas rojas en todos los niveles de su estructura. Según fuentes vinculadas a los servicios de inteligencia, la caída de El Tiburón no solo representa una pérdida estratégica, sino también un duro cuestionamiento a la capacidad del cártel para garantizar la seguridad de sus líderes y operadores clave. Al interior del CJNG, los rumores de posibles traiciones y fallas en su hermético sistema de protección comenzaron a sacudir los cimientos de su organización. Esto, junto con el decomiso histórico, desató una tormenta dentro del grupo, que podría derivar en represalias inmediatas o movimientos tácticos para reconfigurar su operación en la región. La reacción inicial del cártel
según especulaciones de analistas y de agentes encubiertos, podría centrarse en enviar un mensaje de fuerza para contrarrestar el golpe mediático y demostrar que no han perdido el control absoluto de Tierra Caliente. Algunos grupos leales al CJNG podrían intentar recuperar terreno con ataques coordinados contra fuerzas del orden o incluso contra comunidades consideradas aliadas del gobierno. La historia reciente del narcotráfico en México ha demostrado que estos grupos no dejan pasar los ataques sin represalias, y todo apunta a que el liderazgo de El Mencho difícilmente permitirá que un golpe como este pase sin consecuencias. Perder a alguien como el Tiburón es como perder una torre en un juego de ajedrez, pero el rey aún se mueve y contraatacará, comentó un estratega militar bajo condición de anonimato. Sin embargo, el CJNG también sabe que una reacción impulsiva podría aumentar su vulnerabilidad. En operaciones de esta magnitud, la pérdida directa no es el único problema. El mensaje para aliados y rivales cuenta igual o más. Perder 3 toneladas de metanfetaminas afecta no solo su flujo financiero, sino su percepción de invulnerabilidad frente a otras organizaciones criminales. Ante esto, algunos expertos no descartan que El Mencho y su cúpula intenten reestructurar sus operaciones en Michoacán y redoblen la vigilancia sobre sus mandos para evitar nuevas filtraciones de información. Habrá un reacomodo interno, sin duda, pero también un ajuste brutal hacia afuera. Cualquiera que haya jugado un doble rol podría ser el próximo en desaparecer, explicó un exmiembro infiltrado del cártel. Además, la captura de El Tiburón podría tensar aún más la relación entre el CJNG y otros cárteles con los que mantienen rivalidades en la región. Cárteles como el de Sinaloa o la nueva familia michoacana podrían aprovechar el temblor interno para atacar a células debilitadas o controlar plazas previamente dominadas por el CJNG. Todo esto convierte este episodio en mucho más que un golpe aislado. Es el inicio de un posible reordenamiento en una guerra que nunca deja de evolucionar. La repercusión del operativo no tardó en alcanzar territorio digital, donde las redes sociales se convirtieron en un campo de análisis, especulación y múltiples interpretaciones. Videos virales comenzaron a circular en cuestión de horas, mostrando desde la llegada de los helicópteros Black Hawk, iluminando la oscura madrugada en Michoacán, hasta las imágenes impactantes de los fardos de droga siendo asegurados por los elementos de élite. Esto parece sacado de una película, pero es real, decía un comentario en Twitter acompañado de un video tomado por un habitante de la zona, quien grabó desde su casa la formación táctica de los convoyes avanzando por caminos rurales. La etiqueta Harfuch contra el CJNG se posicionó entre las tendencias nacionales en Twitter, mientras los clips del decomiso y la captura de El Tiburón acumulaban miles de reproducciones en plataformas como TikTok y Facebook. Se ve como si fuera una guerra aquí en Tierra Caliente, decía un usuario entre las decenas de publicaciones que hacían eco de los testimonios locales. Las imágenes de drones sobrevolando el área, detectando vehículos sospechosos y trazando rutas de escape, se compartieron ampliamente, convirtiéndose en evidencia visual del nivel de sofisticación del operativo. Al mismo tiempo, analistas y periodistas especializados no tardaron en comentar el éxito del despliegue, destacándolo como uno de los mayores golpes al crimen organizado en los últimos años. Noticieros en cadena nacional abrieron con gráficos y recreaciones que explicaban lo sucedido, mientras los principales titulares se centraban en el decomiso y en la captura del lugarteniente del CJNG. 3 toneladas menos de metanfetaminas. Es algo que no ocurre todos los días, declaró un analista de seguridad en cadena nacional, refiriéndose al impacto económico que este golpe representaba para la organización. Por otro lado, las declaraciones oficiales no tardaron en llegar. Desde una conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con un Omar García Harfuch, visiblemente satisfecho, ofrecieron un parte informativo donde se reafirmó el mensaje de que el gobierno no cedería terreno ante el narcotráfico.
Este operativo es una clara muestra de que con inteligencia y coordinación podemos desmantelar las redes más complejas del crimen organizado. No hay lugar para la impunidad, afirmó Harfuch ante las cámaras, recibiendo elogios en tiempo real por parte de figuras públicas y ciudadanos a través de las redes sociales. Mientras tanto, a nivel internacional, la noticia también resonaba fuerte. Medios estadounidenses dedicados al combate al narcotráfico y agencias como la DEA destacaron la relevancia del decomiso de un cargamento destinado, en buena parte, al mercado norteamericano. México está dando pasos reales contra el CESA-NG, y eso tiene implicaciones para toda la región, publicó un artículo del Washington Post. En portales internacionales de habla inglesa y en redes como Reddit se discutía el peso estratégico de la captura de El Tiburón, despertando el interés de audiencias globales. Incluso políticos estadounidenses se pronunciaron, alabando el trabajo de las fuerzas de seguridad mexicanas y pidiendo colaboración bilateral para asegurar que golpes como este se traduzcan en reducciones tangibles del flujo de drogas en sus fronteras. En medio de la oleada mediática, las imágenes de las toneladas de droga aseguradas y la figura de El Tiburón, esposado y escoltado por unidades militares, reforzaban la contundencia del mensaje. El CJNG no era invulnerable, y las autoridades mexicanas estaban dispuestas a demostrarlo, una operación a la vez. Este operativo histórico en Michoacán representa un hito crucial en la lucha contra el narcotráfico en México, pero también deja interrogantes que ningún análisis puede ignorar. Por un lado, el decomiso de 3 toneladas de metanfetaminas y la captura de El Tiburón son un golpe directo a las finanzas y a la estructura operativa del CJNG, debilitando una de sus principales bases de operaciones en Tierra Caliente. Este tipo de éxito manda un mensaje de fuerza por parte de las autoridades, subrayando que el narcotráfico no es invencible cuando la inteligencia y la estrategia se unen con precisión quirúrgica. Sin embargo, los desafíos en esta guerra están lejos de terminar. La pregunta ahora es, ¿qué sigue para el CJNG? Con esta operación, las autoridades han revelado una capacidad de infiltración y planificación que pone en riesgo la estructura que el cártel ha construido en años. La caída de El Tiburón y el descubrimiento de los métodos logísticos de la organización podrían llevar a nuevas detenciones y decomisos, pero también desencadenar represalias violentas en regiones controladas por el cártel. Las plazas bajo influencia del CJNG podrían convertirse en verdaderos polvorines, con una redistribución de poder entre criminales que podría derivar en más derramamiento de sangre. Para Omar García Harfuch, el éxito del operativo solidifica su papel como uno de los líderes más importantes en la estrategia de seguridad nacional, pero también lo convierte en un blanco prioritario del crimen organizado. Su capacidad para mantener el momentum de este golpe será clave en los próximos meses. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en la guerra contra el narcotráfico o un contraataque del CJNG marcará un giro inesperado? Solo el tiempo lo dirá.